Escucha Radio Cadena 97.7 y www.radiocadenacieneguía.com. Siempre contigo. En Radio Cadena presentamos tu programa Perlas de Sabiduría. Conduce a Sam. Bienvenidos. ¿Qué tal, queridos amigos? Muy buenos días. Hoy nuevamente ofreciéndoles el programa de Perlas de Sabiduría. ¿Cómo están, queridos amigos? Los saluda Oscar Rojas. Es muy grato estar con ustedes para compartir las bellas perlas de sabiduría que trae Bahá'u'lláh para este tiempo. Y este programa está auspiciado por la comunidad Bahá'í de Cieneguía. Como todos los jueves, damos primeramente una introducción de la fe Bahá'í. La fe Bahá'í se inicia en el Oriente, específicamente en Persia, en el año de 1844, con un heraldo, con un precursor, un joven de 25 años, llamado el Bab. Este joven proclamaba que este era el tiempo en que iba a aparecer una nueva manifestación de Dios, y muchos discípulos se congregaban alrededor de él para poder saber de esta gran noticia y poder prepararse espiritualmente para buscarlo. Y es así como en el año de 1863, Bahá'u'lláh, el esperado, la nueva manifestación de Dios para este tiempo, proclama abiertamente que él era el prometido por el Bab, o sea, por el precursor. Bahá'u'lláh pasó más de 40 años en prisión por traer estas nuevas enseñanzas para el mundo. ¿Cuáles eran sus enseñanzas que Bahá'u'lláh trajo? Una de las más importantes es la unidad del género humano. Él decía que verdaderamente la raza humana es una sola, que todos somos habitantes de un solo país, que es la tierra, que no debería haber prejuicios, ni ya sea prejuicios raciales, prejuicios religiosos, nacionalistas o de condición social, que deberíamos eliminar todos los prejuicios. Bahá'u'lláh también proclama la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. Este es el tiempo en que el hombre y la mujer son como dos alas, por medio del cual la humanidad progresa. En esos años de 1863, o sea, en el siglo XIX, era gobernado por reyes, y los reyes tenían una autoridad suprema. Bahá'u'lláh sufrió prisión por otro principio también muy importante, que es la investigación independiente de la verdad. Bahá'u'lláh dice de que todas las personas debemos buscar la verdad independientemente, que no nos debemos dejar llevar por las tradiciones familiares, por las costumbres familiares que se heredan de generación en generación, sino verdaderamente deberíamos buscar la verdad en una forma limpia, clara y sin ningún tipo de obstáculos. Con completo desprendimiento deberíamos buscar la verdad, liberándonos de todos los prejuicios. Bahá'u'lláh dice muy claramente que la tierra es un solo país y la humanidad son sus ciudadanos. Quiere decir que todos los habitantes de este planeta conformamos un solo país, que es la Tierra. En el futuro todos conformaremos
uno solo, una sola familia. Baha'u'lláh, cuando se refiere a las razas, dice: las razas son como las flores de un bello jardín, porque tienen diferente variedad de colores. La variedad de colores es lo que da la belleza a un jardín. Así también en este mundo, la creación de Dios está formada por personas de diferentes colores, y eso es lo que da belleza al mundo. No debe ser causa de que alguien se sienta superior o alguien se sienta inferior, sino más bien en la variedad de los colores está la belleza de la creación. Con respecto a los prejuicios religiosos, Baha'u'lláh dice que en realidad la religión es una sola, el cual ha sido enseñada de época en época. Como, imagínense cuando ustedes van a una escuela, ¿no? Hay un director en la escuela y ustedes pasan por diferentes grados, ¿no? Primer grado, segundo grado, tercer grado. En cada grado ustedes tienen un nuevo profesor y un nuevo libro. Así también Dios, en su infinita misericordia, nunca ha abandonado a la humanidad, y por eso Él nos envía de época en época una manifestación de Dios, un educador universal, o como comúnmente a veces llamamos, un hijo de Dios, ¿no? Es así como la humanidad ha sido educada de acuerdo a las necesidades de la época, de acuerdo a su capacidad de comprensión de la época. Antes no se podía enseñar de como se enseña ahora, tenía que enseñarse a través de parábolas, cuentos, porque esa era la capacidad de entendimiento de esa época. Y así, esa educación espiritual que viene de Dios nos ha ido hablando siempre de la unidad. Primeramente, de la unidad de la familia, después de la unidad de las clanes, tribus, después de la unidad del Estado, después la nación, y en este tiempo Baha'u'lláh nos habla de la unidad de todas las naciones, es decir, de la unidad del mundo entero. Bueno, estos son algunos principios de la fe Bahá'í que usted lo puede leer tranquilamente entrando al Facebook, a la comunidad Bahá'í de Cieneguía. Bahá'í se escribe B-A-H-A-I. Bueno, ahora en este día jueves el tema va a ser sobre la generosidad. Baha'u'lláh en sus escritos nos habla de la generosidad. Él dice: sé generoso en la prosperidad y agradecido en la adversidad. Significa que en los tiempos buenos, en los tiempos que nos va muy bien, debemos ser generosos, nunca olvidarnos que nos está yendo bien y debemos ser generosos con los demás, ¿no? Y cuando estamos en adversidad, o sea, en los momentos difíciles, debemos ser agradecidos también, porque gracias a esas adversidades de la vida, nos fortalecemos, nos hacemos más fuertes, pasamos muchos obstáculos, crecemos y desarrollamos. Imagínense ustedes cuando una semilla cae en la profundidad de un hueco, ¿no? Profundo y oscuro. Sin embargo, de ese sacrificio de ser enterrado, esa semillita en el futuro va a dar bellos frutos, ¿no? Van a crecer sus tallos, sus hojas, se va a convertir en un gran árbol y va a dar frutos. Es así como son las adversidades. También otro ejemplo es de la espada. Como el hierro se sacrifica y pasa por el fuego
para convertirse en acero, en un metal fuerte y duro. Eso es para que nos demos cuenta cómo en los momentos de la adversidad debemos ser agradecidos y no lamentarnos o quejarnos de Dios. Por algo nos llegan las pruebas, ¿no? En esta tabla de la generosidad, Bahá'u'lláh continúa, además de decir, sé generoso en la prosperidad y agradecido en la adversidad, él dice, sé digno de la confianza de tu prójimo y mírale con rostro resplandeciente y amistoso. Significa que verdaderamente debemos ser dignos de la confianza de nuestro prójimo. Para llegar a ser digno de la confianza de nuestro prójimo, verdaderamente nosotros tenemos que practicar las virtudes, ser honestos, ser veraces, ser sinceros. De esa manera la gente confiará en nosotros, ¿no? En la misma tabla de generosidad continúa Bahá'u'lláh y dice, ¿no? Sé para el pobre un tesoro y para el rico un amonestador. Sé uno que responde a la llamada del menesteroso y guarda la santidad de su promesa. Siempre debemos recurrir a ayudar al menesteroso, y cada vez que nos comprometemos a ayudar a alguien, debemos cumplir con nuestra promesa. Muchas veces, decimos simplemente, sí, yo te voy a ayudar, cuando alguien se acerca y nos pide una ayuda. Sí, te voy a ayudar, te voy a hacer esto, te voy a comprar la medicina o te voy a ayudar en alimentos, pero a veces todo queda en palabras y quedamos mal, ¿no? Por eso debemos seguir estas enseñanzas que dice Bahá'u'lláh, ¿no? Que verdaderamente debemos cumplir nuestras promesas. A continuación, Bahá'u'lláh dice, sé recto en tu juicio y moderado en tu palabra. No seas injusto con nadie, y a todos guarda mansedumbre. Verdaderamente debemos ser rectos en nuestro juicio, ¿no? Verdaderamente debemos ser justos. Esa justicia que Dios quiere que practiquemos, en este tiempo Bahá'u'lláh dice que lo más amado ante la vista de Dios es la justicia. Y eso es lo que tratemos todos los días, de ser justos. Que verdaderamente es lo que a cada uno le corresponde. Para eso debemos ser verdaderamente honestos con nosotros mismos y saber comprender que la justicia es poder diferenciar las cosas buenas de la vida con lo que está errado, con aquello que nos conduce a veces a cosas materiales y por ambición, a veces por poder, a veces por muchos intereses. Nosotros no somos justos. Tenemos que aprender a ser justos. Nos va a costar aprender a ser justos. A veces tenemos que desprendernos de muchas vestiduras materiales para verdaderamente ser justos. Bahá'u'lláh en esa tabla también a continuación nos dice de que sé como una lámpara para los que andan en tinieblas. Dice, sé una alegría para los entristecidos, y que debemos verdaderamente ser así siempre, ser como una alegría para los entristecidos, darnos siempre esa alegría para todos. Debemos ser como una lámpara para poder guiar en la oscuridad a muchas personas que necesitan ayuda, ¿no? También él dice que seamos un asilo para los afligidos, un sostenedor y defensor de la víctima de la opresión. Vivimos en tiempos difíciles en los cuales muchos
de las personas que sufren y no pueden defenderse, son oprimidas. Debemos ser un sostenedor y un defensor de la víctima de la opresión, ¿no? Bahá'u'lláh también nos dice: sé un hogar para el forastero, ¿no? Un bálsamo para el que padece, un baluarte para el fugitivo. Siempre debemos tener las puertas abiertas. Cuando se dice sé un hogar para el forastero, significa que verdaderamente nuestras puertas están abiertas para la hospitalidad. Debemos ser hospitalarios. Hay muchas personas que a veces necesitan hospitalidad y muchas veces nosotros podemos dar esa hospitalidad y no la damos. Esa es otra de las cosas que está en la tabla de la generosidad que ha escrito Bahá'u'lláh. Él dice en esa tabla que verdaderamente cuando él dice sé generoso en la prosperidad y agradecido en la adversidad, es porque hay tiempos buenos y hay tiempos malos, ¿no? Y debemos saber de que nos pueden llegar los tiempos buenos o nos pueden llegar los tiempos malos, y nosotros debemos saber cómo actuar en esos tiempos, ¿no? Cuando llegan los tiempos buenos, ¿no? Debemos ser generosos con todos. Cuando llegan los tiempos malos, debemos ser agradecidos, ¿no? En esa tabla Bahá'u'lláh también nos dice que debemos ser verdaderamente ayudar a aquellos ciegos que no ven, ¿no? Y debemos ser como una luz para los que andan en tinieblas. No solamente se piensa que ciego es aquel que no ve físicamente. Ciego también es aquel que no ve espiritualmente. Cuando se habla en muchos de los libros sagrados de los ciegos o de los muertos, estamos hablando de un lenguaje espiritual. Así como los muertos son los muertos espirituales, o sea, los que se han alejado de Dios, así también los ciegos son aquellas personas que no pueden ver las cosas espirituales, no pueden darse cuenta de lo que es bueno y de lo que es malo. Bahá'u'lláh también nos dice de que debemos ser como un pilar en el templo de la rectitud. Imagínense ustedes llegar a ser un pilar en el templo de la rectitud. Muchas veces nuestros abuelos, nuestros padres nos han hablado mucho de la rectitud, ¿no? Siempre nos dicen, sé recto, hijo mío, tienes que ser recto. En la vida hay que ser recto, pero muchas veces no llegamos a analizar ni comprender lo que verdaderamente es ser recto, ¿no? Debemos siempre ser rectos. Quiere decir que nosotros ninguna cosa, ninguna ambición, ningún ofrecimiento que no sea legal, nosotros debemos aceptarlo. Solamente aceptemos aquello que verdaderamente nos merecemos con nuestro trabajo, aquello verdaderamente que nosotros lo hemos logrado con nuestro esfuerzo. También debemos ser rectos en nuestras actitudes, en nuestras conductas, porque a veces nosotros usamos muchas veces la mentira, ¿no? Pero la mentira nos conduce a una degradación, porque nos acostumbramos a mentir y nos parece normal. Pero la veracidad es la base de todas las virtudes. Si somos veraces, vamos a desarrollar todas las virtudes que existen en este mundo. Por eso debemos ser rectos en nuestro juicio, ¿no?
Bahá'u'lláh nos dice también que debemos ser como un arca en el océano del conocimiento. ¿Cómo podemos ser un arca en el océano del conocimiento? El arca tiene muchos significados, ¿no? Es como cuando uno está ahogándose en el mar de la ignorancia y quiere llegar al arca para poder estar dentro del arca, para poder estar protegidos dentro del arca, ¿no? Entonces debemos ser como un arca del océano del conocimiento. Ese océano de conocimiento que ha traído Bahá'u'lláh trae tantas perlas de sabiduría. Bahá'u'lláh ha escrito más de 100 volúmenes de libros. En esos 100 volúmenes de libros, la vida nos es corta para verdaderamente nosotros poder aprender tanto conocimiento. Pero no solamente es suficiente aprender todo ese conocimiento que ha traído Bahá'u'lláh, todas esas perlas de sabiduría, sino también debemos ponerla en práctica. Todo conocimiento debe ser puesto en acción, ¿no? Si el conocimiento no es puesto en acción, de nada sirve que nosotros nos llenemos de conocimiento, ¿no? Por eso siempre en la vida, todo aquello que aprendemos, debemos nosotros pensar que es para servir a los demás. Entonces nosotros siempre debemos poner en acción todas las cosas buenas que aprendemos en esta vida. Para eso necesitamos tener una actitud de servicio. Debemos servir a la humanidad, porque Dios nos ha creado con un doble propósito. Un propósito es amar y seguir la voluntad de Dios, y el otro propósito es servir a la humanidad. Esos dos propósitos son muy importantes para verdaderamente poder llevar a práctica todo el conocimiento que nosotros aprendemos. En esa tabla de la generosidad, Bahá'u'lláh nos dice, ¿no?, que ser un arca en el océano del conocimiento. Nos dice que seamos un rocío en la tierra del corazón humano. Un rocío es aquel que nos refresca, que nos da vida, así como las plantas, cuando reciben el rocío natural, las plantas crecen, se desarrollan, están con mucho verdor, todo florece. Así nosotros también debemos ser como un rocío en la tierra del corazón humano. Qué maravillosas palabras de Bahá'u'lláh, ¿no? Ser como un rocío en la tierra del corazón humano. Imagínense ustedes que están en el desierto de la ignorancia, o en el desierto de los deseos de este mundo, ¿no? Y que llegue ese rocío a la tierra del corazón humano. Bueno, queridos amigos, vamos a hacer un pequeño intermedio para nuevamente continuar. Ya estamos de vuelta con Perlas de Sabiduría. Siento un deseo en mi corazón, fuerte anhelo de transformación. Tengo la esperanza de esa luz allá, luz que teje sueños e ilumina la verdad. Escucho el llamado de un ruiseñor, canto que al mundo inunda de amor, me llena de alegría y fe en los demás. Ruiseñor del alma, me inspira tu cantar. Llevo de equipaje mi corazón, emprendo mi viaje con decisión. Poco a poco dando pasos
corazón. Siento un deseo en mi corazón, fuerte anhelo de transformación. Tengo la esperanza de esa luz allá, luz que teje sueños e ilumina la verdad. Escucho el llamado de un ruiseñor, canto que al mundo inunda de amor, me llena de alegría y fe en los demás. Ruiseñor del alma, me inspira tu cantar. Llevo de equipaje mi corazón, emprendo mi viaje con decisión. Poco a poco dando pasos seguros por el sendero voy, caminando voy sembrando futuro para entender quién soy. Como un río que abrazando las piedras fluye sin restricción. Dejo atrás los miedos y las barreras, hoy nace un nuevo sol. Poco a poco dando pasos seguros por el sendero voy, caminando voy sembrando futuro para entender quién soy. Como un río que abrazando las piedras fluye sin restricción. Dejo atrás los miedos y las barreras, hoy nace un nuevo sol. Poco a poco dando pasos seguros por el sendero voy. ¿Qué tal, amigos? Nuevamente continuando compartiendo con ustedes las perlas de sabiduría. Ustedes se harán muchas preguntas seguramente. ¿Por qué nosotros siempre estamos hablando de las enseñanzas de Baha'u'lláh? En el mundo entero, los 7 millones de Bahá'ís que hay en el mundo son personas que han estado buscando la verdad. Son personas que en algún momento de su vida se han preguntado: ¿quién soy? ¿Para qué estoy? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? Y muchos otros, así como los poetas y grandes sabios, siempre anhelaban un día muy especial, donde todos estemos unidos, donde todos podamos vivir en paz. Los Bahá'ís en el mundo entero son esas personas, son esos buscadores que anhelaban que todos seamos uno solo, como una familia, que no existan barreras de los prejuicios que tanta guerra ocasionan al mundo, prejuicios religiosos. La historia está llena de guerras y luchas por los prejuicios religiosos. Vemos, cuando estudiamos historia universal, vemos la guerra de las cruzadas, matándose entre unos y otros por asuntos religiosos. Y hace muy poco también en Europa, ¿no? Ustedes recuerdan Irlanda. En Irlanda, tantas guerras religiosas, simplemente porque unos eran católicos y otros eran protestantes. Esos prejuicios religiosos debemos eliminarlos. Por eso es que los Bahá'ís son aquellas personas que anhelaban todas esas cosas bellas, esa unidad del mundo,
esa abolición de los prejuicios, esa igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, esa investigación independiente de la verdad. Anhelaban que la tierra sea un solo país y la humanidad sus ciudadanos. Todas esas personas se sintieron tan felices cuando un día en algún lugar alguien les dijo que había venido un nuevo educador universal, un nuevo educador divino, trayendo estas enseñanzas de la unidad del género humano. Y así muchas personas comenzaron a investigar y llegaron a ser bahá'ís. Y las personas que se hicieron bahá'ís son personas que aprendieron a amar a otras personas de otras religiones. Porque Baha'u'lláh nos dice que todas las religiones vienen de Dios, es como una escuela, nosotros vamos educándonos progresivamente. Por eso nosotros los bahá'ís amamos a Jesús, amamos a Moisés y a todas las demás manifestaciones que han venido desde la historia de sus orígenes, que nosotros podemos tener escrito que es desde Adán. Porque sabemos que antes también Dios ha mandado manifestaciones divinas, pero que no podemos ahora saber nada del pasado porque no había escritura, no teníamos escritura. Pero desde Adán sí podemos saber toda esa maravillosa historia de revelación tras revelación, por la cual Dios siempre nos está enviando un educador. Cuando la humanidad oscurece, cuando la humanidad llega a un estado de conflicto, cuando la humanidad verdaderamente está en un completo alejamiento de Dios, aparece una nueva manifestación de Dios. Y cada vez que Él aparece, la humanidad no lo ve, no lo escucha. Son muy pocos los que tienen ojos espirituales, oídos espirituales, para poder aceptarlos. En la historia de todas las religiones, aquellos discípulos que reconocieron a una manifestación de Dios, se dedicaron a enseñar todos esos principios que recibieron. Pero las grandes manifestaciones de Dios sufrieron mucho en la tierra. Unos fueron crucificados, otros fueron martirizados, encarcelados. Baha'u'lláh mismo pasó 40 años de su vida en prisión, martirizado, exiliado de ciudad en ciudad, por traer este mensaje de unidad del género humano. Pero Baha'u'lláh era libre en su espíritu. Esa libertad nadie se la podía quitar. Baha'u'lláh desde prisión hizo el más grande milagro. ¿Cuál fue ese más grande milagro? Dar exhortaciones y órdenes a todos los reyes del mundo. Baha'u'lláh escribió muchas cartas a los reyes del mundo. Y en todas esas cartas Baha'u'lláh les exhortaba a cada uno de estos grandes reyes de esas épocas, como el zar Nicolás III, como el Papa Pío IX, o el Papa Pío IX, también al Kaiser Guillermo, a la Reina Victoria, y a todos los reyes de esa época del Oriente, exhortándolos a que trabajen para la unidad, a que hagan todos los esfuerzos para hacer una gran convención mundial y traten de resolver los problemas del mundo y unificarse. Si verdaderamente ellos hubiesen escuchado las palabras de este amado prisionero Baha'u'lláh, verdaderamente el mundo sería diferente. Habríamos avanzado muchos años que ahora estamos atrasados,
a causa de las guerras que se ocasionaron. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y ahora las guerras que son a nivel de terrorismo, a nivel de guerras que son entre muchos países, y que verdaderamente el mundo vive siempre en un estado de guerra, en un estado de conflicto, por no seguir estas enseñanzas de Baha'u'lláh. Pero Baha'u'lláh dice de que la paz no solo es posible, sino que la paz es inevitable. Eso significa que de todas maneras se va a establecer la paz en el mundo. Cada vez que viene una manifestación con un propósito, es para que se cumpla. Ese es el más grande poder de Dios, que a través de todas las épocas, el poder que ellos han manifestado, las manifestaciones de Dios. Ustedes recuerdan a Moisés. Moisés, ¿cómo iba a llegar a un rey, el rey en Egipto, ¿no? Y poder verdaderamente liberar a los judíos, que eran esclavos? Imagínense ustedes, ¿podría un hombre cualquiera hacer eso? Solamente con el poder de Dios se logró. De igual manera, con las enseñanzas de Jesús. Cuando Jesús manda a predicar a los discípulos, ¿no? Bueno, sabemos que cuando murió Jesús, los discípulos estaban escondidos 3 días, ¿no? Porque inclusive sabemos que Pedro lo negó 3 veces. ¿Y qué pasó? María Magdalena comenzó a tocar las puertas de los discípulos y decirles, en el 3er día Magdalena le dijo, salid a predicar estas enseñanzas de Jesús, ¿por qué están escondidos en sus casas? Y así fue como nuevamente al 3er día la palabra de Jesús salió y resucitó espiritualmente para ser enseñada. Pedro llegó a Roma. ¿Cómo un hombre como Pedro, que era un pescador, podía conquistar Roma? ¿Se imaginan ustedes? Cualquiera diría en este tiempo, bueno, es una locura. ¿Cómo va a conquistar Roma Pedro si él no tiene ningún tipo de batallones y regimientos de soldados? No tiene nada. Pero imagínense cómo Pedro conquistó Roma con la palabra de Dios. Eso es para que ustedes reflexionen cómo cada vez que viene una manifestación de Dios, es para que se cumplan todo lo que ellos prometen. Baha'u'lláh nos dice que Él ha venido para establecer un mundo unido, para que este mundo sea como un solo país, para que no existan esas barreras que nos separan a la humanidad, para que ya no hayan extremos de riqueza ni de pobreza. Cuánta injusticia vemos en este tiempo debido a esa extrema riqueza y a esa extrema pobreza. En un mundo unificado todo tiene que compartirse. Se tiene que compartir lo que muchos países producen, todos sus productos agrícolas, compartirlos con los que no tienen. Aquellos países que tienen mucho conocimiento, compartir su conocimiento con otros países que no tienen ese conocimiento. Países que tienen mucha tecnología y países que no tienen ni siquiera cómo sacar agua del suelo, compartir esa tecnología. Eso es el mundo del futuro, un mundo unido en que todo se comparte. ¿Por qué la economía en estos tiempos está en crisis? Porque es una economía competitiva. Todos compiten. No importa si tengo que pisar a otra empresa o destruir otra empresa con tal de que mi empresa sobresalga. Esa es la gran competencia que hay actualmente. Esa competencia que nos lleva al monopolio. Sin embargo, Baha'u'lláh dice que cuando se establezca la unidad del género humano, la economía va a ser de compartir.
ya no va a ser de competir, sino va a ser una economía de compartir. Los gobiernos del mundo se preocuparán en compartir todo. Compartir, como les dije hace unos momentos, compartir los recursos de este planeta, los maravillosos recursos que Dios nos ha dado. Los recursos que hay en el planeta son suficientes para que no exista hambre en este mundo, para que todos tengan para comer, pero no hay una distribución equitativa, porque no se comparte. La economía es de competencia. No importa si yo tenga que quemar el arroz, el café, para que no suba de precio, a pesar de que otros quisieran comer ese arroz. Por eso en el mundo del futuro es un mundo de compartir todas las cosas. Es como un paraíso. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús dijo: hágase tu reino así en la tierra como en el cielo? Si nosotros nos ponemos a analizar qué significa que se haga su reino así en la tierra como en el cielo, vemos que tanto en el aspecto espiritual como en el aspecto material se va a establecer ese reino. En ese reino, como se ha prometido, en el cual las armas serán convertidos en arados, ¿no? Arados para producir, para que haya alimentos para todos. Por eso es muy importante que nosotros podamos analizar y reflexionar sobre este mensaje que trae Bahá'u'lláh en todo el mundo. Muchas veces nosotros estamos imbuidos en nuestra vida material, en nuestras preocupaciones de todos los días, del pan que necesitamos para comer. Pero así como necesitamos este pan físico, también necesitamos el pan espiritual. Por eso Bahá'u'lláh nos dice que debemos vivir en armonía con todos, que todas las religiones vienen de un solo Dios. Es una educación progresiva. Debemos vivir en amistad, en concordia, con todas las personas. No importa de qué religión sean, no importa de qué pensamiento, qué ideologías tengan. Debemos ver las partes que nos conectan, las partes en que nos podamos entender, las partes en que estamos de acuerdo. No ver las diferencias, sino ver las partes similitudes, las similitudes que tenemos unos a otros. Siempre debemos ver el lado bueno de las cosas. Eso pasa también con los defectos. Nosotros debemos ver siempre las virtudes, no los defectos. El amado maestro Abdul-Bahá, que es el hijo de Bahá'u'lláh, el cual acompañó a su padre desde los 9 años de edad, desde que era muy niño acompañó a prisión a Bahá'u'lláh. Él, cuando llegó muy anciano y salió de la prisión, llegó a Occidente, a América, a Europa, y llevó todas estas enseñanzas de su querido padre Bahá'u'lláh. Y él decía verdaderamente que nosotros debemos ver las virtudes de las personas, no los defectos. Si una persona tiene 9 defectos y una virtud, deberíamos ver la virtud. Siempre nosotros debemos ver el lado bueno de las personas. Todas las personas tienen un lado bueno y debemos ver ese lado bueno para poder vivir en confraternidad, en amistad, en unión, en armonía. Muchas personas a veces discutimos con otras personas por cosas vanas, por cosas que verdaderamente no tienen importancia, pero eso se debe a nuestro orgullo. El orgullo a veces quiere que nosotros tengamos la razón y que el resto está equivocado. Pero debemos aprender a ser humildes, a aceptar a las otras personas, y verdaderamente si hay una discusión, los dos están equivocados.
porque la discusión no nos lleva a nada. Baha'u'lláh ha traído tantas enseñanzas bellas, ¿no?, que él dice de que si nosotros practicáramos sus enseñanzas, si los jóvenes, especialmente los jóvenes en esta época, que están en un tiempo de búsqueda, en esa inquietud de conocer, ¿no?, pudieran verdaderamente practicar estas maravillosas virtudes, estas enseñanzas que trae Baha'u'lláh, serían como una luz resplandeciente en el horizonte de su generación. Llegarían a ser como el fruto de la humildad. Esas palabras están en la tabla de la generosidad, que ustedes pueden solicitarla, esa tabla de la generosidad. Escriban al Facebook de la comunidad Bahá'í de Cieneguía. Traten de mantener ese contacto, aquellos buscadores, aquellas personas que están buscando, aquellas personas que consideran de que somos en verdad una sola raza humana, aquellas personas que no tienen prejuicios. En este tiempo de tecnología, el mundo se ha unificado tecnológicamente. Todo el mundo es consciente de lo que pasa en otros países del mundo. Antes no había eso. Antes no se podía hablar de la unidad, por más que las manifestaciones de Dios hubiesen querido hablar de la unidad. No se podía hablar de una unidad mundial, porque ni siquiera se había descubierto América. América era desconocido. No existían aviones en esas épocas, ¿no?, en las épocas del siglo XVII, ¿no?, en las épocas del siglo XVIII no existían. Entonces imagínense ustedes cómo Baha'u'lláh trae las enseñanzas de acuerdo a la época en que estamos viviendo. En esta época todos somos conscientes que la unidad es posible, pero no solamente debemos aceptar esa unidad en el pensamiento, en nuestro intelecto. Nosotros a veces aceptamos muchos principios en forma intelectual, pero tenemos que sentirlas en nuestro corazón para poder ponerlas en práctica. Eso es lo que falta en este momento. ¿Cómo poder lograr la unidad en el mundo si verdaderamente no nos desprendemos de todos nuestros prejuicios, de todos nuestros orgullos, y nos consideramos como miembros de una sola familia mundial? Ya no hacer esas discriminaciones entre ricos y entre pobres, entre ignorantes y entre sabios. La comunidad Bahá'í en el mundo entero, los 7 millones de Bahá'ís que hay en todo el mundo, son como un nuevo laboratorio de la unidad del mundo. En esa comunidad Bahá'í nosotros aprendemos a compartir, a convivir con todas las personas de todas las religiones, de todas las razas, de todos los países, de todas las condiciones sociales, de todos los niveles culturales, sean ignorantes, sean sabios, sean doctores. ¿Y qué mayor ejemplo que las comunidades Bahá'í que hay en el mundo? Esas comunidades tienen instituciones, se llaman asambleas espirituales locales. Yo he visitado algunas asambleas espirituales locales en la sierra del Perú y en la selva del Perú, y he visto que en esas comunidades las asambleas están formadas por hombres y mujeres de diferentes condiciones. Unos son campesinos, otros son profesionales, unos pueden tener mucho dinero, otros pueden ser pobres, pero en esa asamblea todos consultan y deciden qué hacer por su comunidad. No hay jerarquías. En la fe Bahá'í no hay sacerdotes, no hay cleros. Es una comunidad donde todos los acuerdos se hacen por mayoría, por consulta, sean hombres o mujeres, todos consultan y llegan a un acuerdo para poder hacer algo en bien de la comunidad. Eso es lo más maravilloso que yo encontré en la fe Bahá'í. Cuando yo he viajado a otros países me he encontrado con amigos Bahá'ís de todo el mundo, de todas las religiones,
Me he encontrado con bajáis cristianos, judíos, hinduistas, musulmanes, zoroastrianos, de todas partes. Pero todos ellos ahora están unidos porque comprenden que hay un solo Dios, que hay una sola religión, el cual fue enseñada a través y seguirá siendo enseñada a través de todos los tiempos como una gran escalera que cada vez aprendemos más, que somos verdaderamente uno solo, una sola familia. Qué maravilloso es cuando usted viaja a cualquier parte del Perú o cualquier parte del mundo y visita una comunidad Bahá'í, en la cual no hay ningún tipo de diferencias, en la cual todas las personas aman a ese mismo Dios, a un solo Dios que existe, pero que puede tener diferentes nombres, y eso nos confunde. Pensamos que hay muchos dioses. Dice, no, ellos creen en tal Dios, ellos creen en tal Dios. Pero en realidad es por el idioma. Por el idioma se escribe Dios de diferentes maneras, pero es el mismo Dios de todas las religiones, el cual nos ha sido enseñada poco a poco, como un bebé que va siendo educado poco a poco, como alguien que pasa por una escuela con diferentes maestros. Así es la humanidad y así han sido las enseñanzas de Dios a través de todos los tiempos. Bueno amigos, ya casi estamos por finalizar el programa. Ya saben ustedes que pueden ver en la página del Facebook la comunidad Bahá'í de Cieneguía y compartir con nosotros sus opiniones sobre este programa de la radio, compartir sobre qué temas les gustaría que se traten en este programa. Y también, algún día ustedes pueden también ser Bahá'ís, porque en la fe Bahá'í no hay dogmas, no hay ritos, no hay bautizos. Nosotros aceptamos la fe Bahá'í en nuestro corazón y en nuestra mente de una manera racional y lógica. Bueno, queridos amigos, entonces, gracias por escucharnos y que tengan un maravilloso día. Que todo les vaya muy bien en sus hogares y en su trabajo. Se despide de ustedes Oscar Rojas a nombre de la comunidad Bahá'í de Cieneguía. En Radio Cadena hemos presentado tu programa Perlas de Sabiduría.